Al cierre con Andrés Mompotes. Hola oyentes del podcast Al Cierre, bienvenidos a un episodio más de este diálogo que tenemos aquí en medio de la sala de redacción con editores y demás colaboradores y periodistas acerca de los temas que son noticia en medio de la sala de redacción y por supuesto para el país, en nuestra edición digital así como en nuestra edición impresa del día de mañana. Hoy es jueves 27 de junio, mi nombre es Carlos Solano y entre los temas de los que hablaremos hoy está: ¿qué tan certeras serán las medidas para proteger a los ex-FARC que toma el gobierno nacional? En la cifra, una reducción importantísima en los índices de mortalidad en las vías bogotanas. En lo más leído, la tensión en medio de la asamblea de la OEA por el delegado de Venezuela. Y en lo que viene, por supuesto, un previo del partido Colombia-Chile, lo que se verá de nuestra selección en la Copa América. Bienvenidos. La clave de las noticias. A esta hora en medio de la sala de redacción, un día obviamente de espera del fútbol de la selección Colombia y noticias deportivas. De todos modos, hay un tema de nación, hay un tema de país que se da este jueves, y es que el gobierno anuncia 23 medidas que tomará para reforzar la seguridad de los ex integrantes de las FARC que por supuesto hicieron en su proceso de post-acuerdo de paz. Y pues si bien hay una discusión muy grande en torno a si el gobierno del presidente Iván Duque ha estado o no pendiente de lo que debe pasar, y por supuesto las voces desde los lados críticos le dicen que tiene que hacer más por el proceso de paz, pues anuncian hoy estas medidas. Se ha generado un montón de conclusiones, algunas medidas tienen un carácter bastante notorio, pero otras, como nos lo contará Mateo García, pues son de reflexión. Mateo, ¿qué tan contundentes son estas medidas? Primero hablemos de las medidas, por supuesto, cuáles son. Son muchas, pero digamos algunas de ellas que tengan cierta relevancia para enfrentar este tema que ya ha ocasionado el homicidio de ha sido la razón de 115 homicidios de desmovilizados. ¿Qué podemos esperar de esas medidas, Mateo? Bueno, pues el asesinato de exguerrilleros de las FARC es uno de los temas que más garantizar la protección de los ex-FARC es uno de los temas que más le reclaman al presidente Duque los defensores del acuerdo y de derechos humanos, y precisamente anuncia estas 23 medidas. Podría decir uno que son unas como tal vez muy amplias como para lo que se requiere, pero también hay otras concretas. Más específicas. Así es, por ejemplo, hay unas que contempla que un cuerpo élite de la policía va a estar dedicado exclusivamente a investigar y a estar en terreno donde están los exguerrilleros de las FARC. Otra que unos agentes de la DIJÍN serán como encargados de investigar cualquier tipo de alteración o cualquier amenaza contra los exguerrilleros. Las alertas tempranas se van a reducir, apenas haya una alerta temprana, entonces van a estar más pendientes. Hay mucho trabajo coordinado con la Fiscalía, la UNP, la Defensoría del Pueblo, para que cada vez que haya una alerta temprana, estos hombres lleguen inmediatamente y eviten precisamente que se den los homicidios que ya van, según las cifras del gobierno, 115. Si no estoy mal, la de las FARC varía como entre 5 o 10 personas desde la firma del acuerdo de paz en diciembre de 2016 y junio del 2019. De acuerdo. ¿Qué tan grande es ese cuerpo élite y si lograría tener la capacidad para operar? Pues seguramente es muy pronto para decirlo, pero ¿qué tan grande es? Bueno, pues el cuerpo élite como tal no se anunció por cuántos hombres estará conformado. Sí en las cifras que hay es que hay 25 investigadores de la DIJÍN que van a estar como encargados de eso, pero lo que sí habla el presidente es que habrá prioridad según las zonas donde más se hayan afectado donde más se hayan vulnerado los derechos de los ex-FARC o donde más se hayan presentado homicidios, es donde se va a focalizar la atención. Otra de las medidas contempla que los fiscales itinerantes se van a trasladar a las zonas donde mayores casos contra los ex-FARC se han presentado. Y hay que tener en cuenta, digamos, un poco con lo de los fiscales,
que según cuentas del presidente más o menos, bueno, y según la fiscalía, que es la fuente del presidente, se han logrado esclarecer 45%, 49%, no recuerdo bien, de los asesinatos. Según gobierno, es todo por enfrentar temas de narcotráfico, entiendo. Claro, precisamente el presidente anuncia estas 23 medidas en la mañana desde Bello, Antioquia, y hacia el mediodía la ministra del Interior con el comisionado de paz desde Palacio dicen que descartan sistematicidad en los homicidios, como es algo que viene denunciando FARC en los últimos meses, y dicen que todo está relacionado con narcotráfico. Dicen que las mismas disidencias de las FARC los están matando, Clan del Golfo, los caparrapos, otros grupos, pero que todo está relacionado con economías ilegales. ¿Ha habido reacción de parte de las FARC, de parte de defensores de derechos humanos en torno a esas declaraciones? No, como tal, hasta ahora ellos siguen manteniendo su postura y le piden, bueno, venían pidiendo al presidente unas medidas, anuncian estas 23, ya vamos a ver cómo la recibe el partido FARC como tal. De acuerdo, debe generar mucha polémica la declaración de la ministra, sobre todo porque evidentemente los defensores de derechos humanos y del acuerdo de paz y las FARC señalan que no son solo temas de narcotráfico, sino que hay muchas razones. Me imagino que va a haber mucha tensión en próximos días sobre el tema. ¿Alguna de esas 23 medidas que uno diga, hombre, esto no tiene un norte o es muy difícil determinar qué pueda pasar? Pues lo que podemos analizar leyendo las medidas, es que hay unas que se quedan en reuniones, por así decirlo. Por ejemplo, hay reunirse cada 15 días para evaluar cómo están las alertas tempranas. Entonces, hay unas que se podría decir uno apresuradamente que se quedan como en procedimiento y no son tan contundentes como las que mencionábamos anteriormente. Uh-huh. Porque posiblemente uno podría esperar como más hechos, pero hay unas que dice uno como que no las ve tan claras porque se quedan como más en el escritorio. De acuerdo, entonces, en resumen, está el tema del cuerpo élite de los fiscales. Entonces, hay al menos unas medidas que son relativamente diferentes a lo que se venía pasando. Sí, hay unas y bueno, y las otras de las alertas tempranas, de priorizar que apenas haya, todos irse para allá. De hecho, hay una que no había mencionado, y es que si se da una alerta temprana en la ciudad donde se dé, se puede expedir un decreto que permita prohibir el parrillero en las motos, como para prevenir ese tipo de cosas. Entonces, hay unas que sí, pero otras que tienen como mucho... Claro. Dejan muchas dudas. Por lo menos para actuar más rápidamente. Mateo García, muchas gracias. Con todo el gusto. Lo más leído en eltiempo.com. En cuanto al tema más leído, llama mucho la atención lo que marca tendencia ahorita de lectura en eltiempo.com. Si bien hay declaraciones del director técnico Carlos Queiroz sobre lo que viene para la Selección Colombia y una serie de noticias de ese comportamiento usualmente muy viral, hoy hay una noticia que es sobre alta política que se produce en Medellín en torno a la OEA, y es la noticia más leída en este momento en eltiempo.com, y es que se desata una polémica gigante en torno a las credenciales del enviado, pues del delegado ante la Asamblea General de la OEA, que viene de Venezuela, y esto generó tremendo alboroto. ¿Sí o no, Eduardo Soto, editor de Internacional? Cuéntenos por qué se despierta tanto esta tensión en Medellín. ¿Qué tal, Carlos y amigos navegantes del tiempo.com? Sí, es un problema, digámoslo así, que refleja la división que hay en el continente respecto al reconocimiento del gobierno o de Nicolás Maduro en Venezuela o de Juan Guaidó en Venezuela. Hace 2 años, más o menos, el gobierno de Nicolás Maduro decidió retirarse de la Organización de Estados Americanos. Uh-huh. Eso es un proceso que dura más o menos 2 años. En teoría, esos 2 años se cumplieron en abril del 2019. Uh-huh. Eso quiere decir, palabras más, palabras menos, que en este momento, si nos acogemos a esa primera tesis, Venezuela no forma parte en este momento de la Organización de Estados Americanos. Pero resulta que con el reconocimiento que se hizo por más de una 50 de países del gobierno encargado de Juan Guaidó, pues ellos simplemente dijeron, no, Venezuela no se ha retirado, Venezuela forma parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿qué pasó hoy en la instalación
de la primera sesión plenaria de la Organización de Estados Americanos que está sesionando en Medellín. Pues que la presidencia de la organización, la presidencia de turno, pues, que en este momento está en manos de Colombia, aceptó las credenciales del representante del gobierno de Guaidó, que se llama Julio Borges, ante la Organización de Estados Americanos. Por supuesto, los países que aún siguen apoyando a Maduro protestaron. Bolivia dijo que no tenía sentido que hubiera representación venezolana si Venezuela ya no forma parte. Uruguay se retiró de la sesión. Se levantó, ¿no? Y algunos otros países que aún siguen, básicamente países caribeños, siguieron apoyando esta protesta y dijeron que esto tenía que ser consignado en el acta, de que pues de alguna manera no se podía aceptar la presencia del representante venezolano. Entonces es una pugna que muestra evidentemente cómo está dividido el continente en torno al tema de quién manda en Venezuela. ¿Y se puede boicotear de cierta forma, esta situación puede terminar boicoteando de cierta forma la agenda de esta asamblea o qué va a terminar pasando ahí? Pues es un incidente inquietante. De todas maneras la asamblea puede seguir sus labores y demás, dejando constancia de lo sucedido, pero sin lugar a dudas es una circunstancia en que ensombrece un poco el normal desarrollo de la asamblea, en donde es de suponer que uno de los temas principales de debate va a ser el tema venezolano. De acuerdo. Pues tensión política en Medellín en torno a esta postura, lo que demuestra es la postura dividida en el continente acerca del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó y por supuesto de la tensión de su participación como país miembro de la OEA. Muchas gracias, Eduardo. Ok. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. La cifra del día. Y hoy en la cifra, una muy interesante, muy positiva, y es 31%, que sería la reducción de la mortalidad en accidentes de tránsito en Bogotá, en lo que lleva a la medida de reducir la velocidad en siete corredores viales importantes de la ciudad. Esto unido, o más que unido, en contraste más bien, con un alto índice, y esto sí es dramático, un alto índice de mortalidad en el país, según las cifras de medicina legal. Entonces, llama la atención el contraste. Si bien aumenta la mortalidad en Colombia, y eso tiene que ver también con los accidentes de tránsito, los accidentes en Bogotá se redujeron. ¿Por qué se produce eso, Catalina Arango, de la sección Bogotá? Hola a todos los navegantes de este podcast. Bueno, recordemos que hay 7 corredores viales en Bogotá que tienen esta reducción. El año pasado se redujo en la Avenida Las Américas, la Avenida 68, la Avenida Ciudad de Cali, la calle 80, y para este año la medida también se implementó en la NQS y en la 1 de mayo. Esta reducción se debe, según un informe entregado por la Secretaría de Movilidad, a una importante estrategia que se llama 30 kilómetros hacen la diferencia, pero lo que más influyó en esta medida, sin lugar a dudas, es esta reducción de 10 kilómetros, que pasaron de 60 a 50. Esta cifra va del 1 de octubre del año pasado al 31 de mayo del 2019, comparado con el mismo periodo entre los años 2015 y 2018. Para esta fecha reciente hubo 31 muertes menos y, para este periodo comprendido del 2015 al 2018 hubo 103 muertes en ese entonces. ¿Qué significan estas muertes? Para este año, desde octubre hasta mayo de este año, hubo 35% muertes menos en motociclistas, 12 vidas se salvaron, eso es lo que significa esta cifra, y para los peatones, 15 vidas se salvaron, una reducción del 33%. De acuerdo, o sea, el resultado de la medida es muy positivo según las cifras que entrega el distrito. Así es, a pesar de que esta cifra de medicina legal haya aumentado y muestre un panorama desolador totalmente. Sí, puede ser. Bogotá sigue mostrando una reducción favorable. O sea que el balance va a ser muy positivo, seguramente la medida se va a mantener, va a ser muy difícil cuestionar la medida porque seguramente tiene sus detractores. Sí, claro que sí. Igual en este informe Juan Pablo Carejo, que es el secretario de Movilidad, él destaca que se han hecho cosas muy buenas y que vamos hacia adelante, pero él hace un énfasis en la cultura, porque
si en algo hemos fallado, sobre todo en este tema de usar los puentes peatonales y otras cosas, nos falta un poco de cultura ciudadana. Entonces, además de esta estrategia que les estoy mencionando de 30 kilómetros menos hacen la diferencia, que se implementa más que todo en zonas residenciales y escolares, nos falta aún mucho de cultura. Nos falta saber aprender a tomar un puente peatonal, saber usar las cebras de semáforos, en fin, pero bueno, claro, seguiremos. Un tema mejorando. que envuelve no solo a los conductores, sino a los peatones, a los motociclistas y a toda la gente que está alrededor de las vías. Así Pero entonces, pues sin duda es un resultado muy positivo el de la reducción. Seguramente los conductores la estarán respetando. Este viernes 28 de junio, en El Tiempo, nuestro primer plano estará dedicado a la tasa de mortalidad en el país, a las cifras, a lo que dicen las autoridades conforme a estas cifras que en el país son muy delicadas, pero que en Bogotá muestran una significativa reducción. Catalina Arango, de la sección Bogotá, muchas gracias. Gracias. Escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, pues no podemos dejar pasar la fecha del fútbol de la Copa América, especialmente en la fecha que nos compete, que es el partido Colombia-Chile. Este viernes comienza a las 6 de la tarde. Y para eso está aquí Orlando Asensio, su editor de deportes y fiel invitado aquí a nuestro podcast, para hablar de, qué viene para la selección, qué se sabe, qué energías son las que se ven. Sé que habló Carlos Queiroz. ¿Qué podemos decir, Orlando, previo al partido? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Pues, hombre, lo primero que hizo Carlos Queiroz en la conferencia de prensa que dio previa a este partido es bajar la presión un poquitico y trasladársela a Chile. Y en parte tiene razón. Dice textualmente Queiroz que ganar o crecer es la opción de Colombia, que los campeones son los de Chile, y nosotros esperamos ganar o crecer. No tenemos nada que perder, ellos tienen un título. Eso es trasladar la presión a ellos, que además pues tuvieron una primera fase no tan regular en cuanto a rendimiento, en cuanto a puntos que Colombia. Perdieron el último partido frente a Uruguay, pero de todas maneras hicieron un par de partidos interesantes, sobre todo el primero, que ganaron 4-0 frente a Ecuador. Fue un partido en el que Chile rindió muy bien. Vamos a ver qué muestra el equipo, frente a Japón. A Ecuador le ganó 4-0, fue Uruguay. Lo que muestra la dificultad del grupo que tenía Chile en su momento, pero terminó sorteándolo. Y también Queiroz hace énfasis en el factor del técnico, de Reinaldo Rueda, que pues conocido de todos nosotros, fue técnico de la Selección Colombia, fue campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, y es un hombre muy estudioso, conoce bien a este grupo de jugadores. Algunos los alcanzó a dirigir, a los más experimentados como Falcao, alcanzó a dirigirlos, de manera que eso le pone un margen de dificultad mayor a este partido con respecto a lo que ha afrontado Colombia hasta ahora. De acuerdo. Orlando, ¿se sabe algo de cómo va a salir Colombia? ¿Se sabe algo de los nombres que uno suele esperar oír en la alineación? Todo parece indicar que él va a volver a la formación de los dos primeros partidos. Okay. Y esa formación de los dos primeros partidos, pues más o menos ya la conocemos. Ospina en el arco, que regresa después de superar su problema familiar. La línea de 4 que afrontó los dos primeros partidos. Esto es con Medina, Davinson Sánchez, Mina y Tecillo. La zona de primera línea de recuperación debe ser la misma, con Barrios como cabeza de área, con Cuadrado, con Mateus Uribe, con James. Debe jugar Roger Martínez, y la duda normalmente sería entre Zapata y Falcao. Eso que él hizo en el partido contra Paraguay marca dos tendencias. Una, darle descanso al grupo teniendo en cuenta que ya el equipo había llegado a la última fecha clasificado. Y dos, marca cuál es su primera línea y cuál es su segunda. Del equipo que afrontó los dos primeros partidos, el único que apareció como titular en el tercero fue Juan Guillermo Cuadrado. De manera que uno esperaría que Queiroz en este juego mantenga más o menos la misma línea de funcionamiento y la misma línea de los dos primeros partidos de la Copa. ¿No pesa para nada o algo tendrá que ver amarillas o alguna cosa? No. Las amarillas se borran a partir de este momento. Ya el riesgo era el partido pasado, y Queiroz decidió asumirlo. De los 5 jugadores que tenían tarjeta amarilla, si algunos le sacaban, se perdía ese partido.
La reglamentación de la Copa América dice que a partir de este momento, apenas termina la fase de grupos, se borra el conteo de amarillas, vuelve a arrancar de cero y aquí sí ya vuelve a acumularse para cuartos de final, una eventual semifinal y una eventual final. De acuerdo, entonces va con toda, entonces es lo que espera uno. Es lo que uno espera. Hay que, también a propósito de ese tema reglamentario, este año hubo un cambio en la reglamentación de la Copa América y el cambio tiene que ver con lo que pasa en caso de empate en los 90 minutos. Hasta la edición pasada o las 2 ediciones anteriores de la Copa, si el partido terminaba en 90 minutos en cuartos de final y en semifinal, se iba directamente al lanzamiento desde el punto penal y en la final sí había alargue. El cambio ahora es que en los partidos de cuartos de final no hay alargue, se va directamente a penales en caso de empate en los 90 minutos y en semifinal y final sí habría, en un caso de un eventual empate en tiempo reglamentario, los 30 minutos adicionales. Tremendo la lotería. Bueno, Orlando, estaremos muy pendientes del cubrimiento. Por supuesto, todo el contenido previo al partido lo encuentran en eltiempo.com y a través, por supuesto, de nuestra edición impresa de este viernes, que seguramente lleva un paquete tremendo para prepararse para el partido, ¿no? Claro que sí, ahí estaremos. Le quiero contar que este viernes, para la gente que de pronto nos está escuchando en Brasil, o más concretamente en Sao Paulo, en los alrededores de la Arena Corinthians, donde se va a disputar el juego, vamos a tener una edición extra que va a circular solamente allá, en los alrededores del estadio y en Sao Paulo, con toda la información previa de este partido Colombia-Chile. Entonces, quienes están allá, quienes nos están escuchando en Sao Paulo, pues los invitamos a que busquen la edición, que además va a ser todo completamente gratuito. Eso es para ir a buscar de una vez una marquetería y guardarlo, traerlo enmarcado. Sí, señor, ¿cómo no? Muchas gracias, Orlando. No, muchas gracias a usted. Y es así como llegamos al final de este episodio del podcast Al Cierre, que usted encuentra en eltiempo.com, www.eltiempo.com, de lunes a viernes. Además, está disponible en plataformas digitales como Deezer, Spotify, iTunes, YouTube, Spreaker y otros. Muchas gracias. Ingresa a www.eltiempo.com.